Esta charla promete varias cosas, o sea, una de las promesas que dice ahí es que es análisis de imágenes digitales, o sea, vamos a hablar un poquito de la parte analítica y como digo ahí bien, pues es los fundamentos, o sea, es como el punto de partida, eso no significa que aquí ustedes salgan expertos porque pues, realmente es todo un área de trabajo. Y parte de ese análisis, por ejemplo, fue la charla pasada donde vimos la reconstrucción 3D, o sea, entender la topografía ya tridimensional, eso también es parte de lo que uno puede hacer. Lo primero que quería comentar es que qué es una imagen digital. Realmente una imagen digital es un proceso en el cual yo, por medio de un sensor y un sistema óptico, grabo lo que llamo una imagen. Esa imagen, al hecho de que yo la estoy grabando sobre un sistema digital, pues tiene ciertas características. Lo primero es que pues el objeto tiene unas coordenadas espaciales, yo lo que hago después es discretizarla y convertirla en una función que llamamos imagen, que tiene unas características dependiendo de las coordenadas en la cual yo me paro sobre ella. Es decir, aquí yo estoy haciendo un zoom y estoy mirando básicamente cómo esa sección de la imagen que estamos viendo aquí de la flor está siendo vista. Cuando yo tengo una imagen, esta imagen digital tiene una serie de características. En este caso aquí yo voy a mostrar más o menos lo que uno puede ver. Esto fue una imagen JPG tomada con una cámara que yo tengo. Aquí, por ejemplo, algo interesante de esa cámara es que cuando graba la imagen, junto a la imagen hay una serie de parámetros o de metadatos que están asociados a la imagen que me permiten saber cosas puntuales de la imagen. Por ejemplo, en este caso me dice que tiene 3008 por 2000 píxeles a lo ancho y a lo alto, que tiene una resolución horizontal y vertical de 300 y 200 dpi, que tiene una profundidad de bit de 24, ahorita vamos a ver qué significa eso, que es una representación de color que se llama RGB-S, y que está en una imagen comprimida. Y aquí hay algunos parámetros de la cámara a la cual yo me tomo, con la cual tomé. Dice que, por ejemplo, tiene una apertura de F octavos, que tiene un tiempo de exposición de un 200avo de segundo, que el ISO, que es la sensibilidad digital del detector que tiene la cámara, es 1/200, es un estándar bastante viejo. Esto tiene que ver más con la óptica de la cámara, por ejemplo, tiene una distancia focal de 55 milímetros, la apertura máxima 5, que no utilice flash y ya. Entonces, pensando en esto, pues básicamente, ¿qué es una imagen? Una imagen, pues realmente tiene ciertas características. Yo le puedo sacar esa imagen, ustedes se dan cuenta, al final yo lo que tengo es un parámetro de datos, unos datos que dependen de las coordenadas. Entonces yo puedo tomar valores, por ejemplo, sacar su valor estándar, la media, la mediana, cuántos píxeles tiene, etcétera. Uno puede hacer estadísticas, ¿sí? Y por ejemplo, yo puedo tener imágenes que me correspondan a otras cosas. Esta es una imagen eh, de un fase de uno de los materiales que nosotros fabricamos que son hexaferritas. O por ejemplo, aquí tenemos una imagen de SEM de de una, de una lamela fabricada por FIP. Esta es una imagen bastante, pues es típica de imagen de los libros, de los textos, aquí está el texto, en lo que nos vemos es que dependiendo de la iluminación, pues uno interpretar este tipo de imágenes es complejo, uno no se da cuenta si efectivamente estas montañitas y lo mismo que ocurrió en la presentación pasada, son objetos que están debajo o en la parte superior, o sea, es decir, interpretar imágenes aquí es complejo debido a que uno tiene que comprender un poco más la forma como fue construida esa imagen. ¿Para qué procesamos las imágenes? O sea, básicamente nosotros lo que trataríamos de obtener esas imágenes es sacar información que sea útil para nosotros. Es decir, para poder analizarlas necesitamos nosotros eh, extraer esa información que para nosotros es valiosa y a veces para poder hacer eso se necesita tener varios puntos. Uno es saber el proceso de construcción de la imagen,
cómo, por ejemplo, lo que decía ahorita Juan, y es cómo interactúa ese electrón con la muestra, y al saber que interactúa con la muestra, qué tipo de información me está brindando y yo poder interpretar esa información. Él mostraba unos mapas de composición. Entonces, por ejemplo, poder interpretar eso requiere que uno sepa, o el software sepa efectivamente qué fue lo que pasó allí. Y uno, pues, entonces, requiere para hacer eso, hacer ciertos procesos. ¿Para qué los hago? En algunos casos yo lo que busco es mejorar la apariencia de esas imágenes para un observador humano, y, por ejemplo, para poder transmitirlas, o, por ejemplo, para imprimirlas. O sea, muchas de las imágenes que yo les voy a mostrar, pues, de alguna manera uno tiene que mirar que también se comportan de acuerdo al instrumento de observación o de presentación que estamos usando, ¿sí? Entonces, eso tiene sus ventajas y desventajas. También, pues, buscamos preparar imágenes para su medición, es decir, la imagen, ahorita vamos a darnos cuenta, es un objeto que tiene datos, y para poder sustraer información de esos datos, pues tenemos que colocarlas de cierta forma que sean fáciles de medir, analizar sus características o estructuras que puedan revelarse, estructuras o características, es decir, a veces están allí pero no son fácilmente visibles para nosotros, a pesar de que el software muchas veces tiene otra sensibilidad diferente, pero uno, como es una persona visual, necesita que esa información esté más fácil de interpretar. Hay una cosa que yo sí quiero resaltar, y es que hay una diferencia muy grande entre manipular y procesar. O sea, manipular es cuando yo trato de, por medio de un proceso, hacer algo que no existe, ¿sí? O sea, uno puede, por medio de softwares como Photoshop, crear falsas imágenes, y en general pues se dice que un buen microscopista es una persona que maneja muy bien Photoshop, pero significa manejarlo muy bien, significa no es hacer fakes, sino realmente resaltar aquellas cosas que queremos resaltar sin modificar, digamos, las características o los objetos que están allí. En general, una imagen digital, existen muchos tipos de imágenes digitales. Por ejemplo, esto es una imagen digital, esa es la que quería ver Carlos Mario. Es una imagen digital de gris, escala de grises, que tiene 3120 píxeles por 4160, o sea, es una imagen de 12 megapíxeles. Es una imagen binaria. Yo puedo tener una imagen binaria, puedo tener imágenes enteras de 1 byte que tienen entre 0 y 255 valores cada píxel, o puedo tener imágenes de 2 bytes, 4 bytes, puedo tener imágenes reales, donde cada punto del píxel no corresponde a un número entero, sino básicamente va a tener valores reales. Hay imágenes que es importante tener estos valores porque realmente, como les dije, esos son datos, no son un número, una cantidad. O imágenes complejas, ¿sí? Y pues yo he hecho varias veces la pregunta de, bueno, ¿para qué yo tendría o requeriría una imagen compleja? Por ejemplo, en este caso es una imagen de blancos, de grises, o por ejemplo yo puedo tener una imagen de escalas de colores. En este caso, por ejemplo, yo puedo tener imágenes que también son enteras. Este es el estándar, o sea, existen estándares de color. Esto lo hicieron para tratar de que las imágenes no ocuparan tanto espacio de disco duro, porque en la época que se hicieron los estándares, realmente los espacios de memoria eran muy pequeños. Y realmente lo que yo estoy asignando es 3 bytes por cada color, es decir, 1 byte por cada color. Es una imagen que tiene un espacio de memoria, o una imagen de color rojo, una imagen de color verde y una imagen de color azul, de alguna manera entremezcladas cuando comprimen los datos. Pero yo podría tener también imágenes un poco más complejas. Por ejemplo, yo podría tener, y esta es la que tiene 1 millón y algo de colores. Yo podría tener imágenes que tengan 2 bytes por 3 veces, o sea, 2 bytes por cada color, 3 veces eso. O sea, eso es una imagen muy, muy pesada. O imágenes como esta que estoy mostrando aquí, donde por ejemplo, yo podría escalar, colocar también información del brillo, por ejemplo. ¿Mm? En general, pues también depende de cómo yo esa imagen la estoy manipulando, guardando, digamos, en mi computador. O sea, generalmente hay estándares que lo que hacen es que cuando yo guardo la imagen se pierde calidad. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Entonces, por ejemplo, hay imágenes de 1 byte, o estándares que tienen solamente 1 byte, que son, por ejemplo, el BMP, el GIF o el JPEG. Es decir, que yo no puedo guardar imágenes que tengan más de cierta cantidad de profundidad de byte, de bit. O sea, cada píxel yo solamente puedo guardar una información entre 0 y 255.
hay formatos que guardan, permiten tener muchas más profundidades de o números asociados a cada píxel, por ejemplo, el PNG o el TIFF, ¿sí? Eh, y hay otros, o sea, esos son como los comunes que se utilizan en los computadores, pero hay otros que no necesariamente son tan comunes, pero que permiten o tienen mucha más libertad. Por ejemplo, esto, si ustedes se dan cuenta, no estoy hablando ni siquiera de una imagen compleja o una imagen real, o sea, aquí lo que estamos mirando es que estas imágenes usualmente son imágenes que son enteras, que tienen estos valores, pero para una imagen real ya tengo que empezar a pensar en otros estándares. La profundidad de bit, como ya les comenté, entonces está asociada a cuántos valores le puedo asignar a cada píxel de la imagen. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo tengo 4 colores en una imagen se ve, ojalá la estén viendo como yo la estoy viendo, se alcanza a ver que realmente es como si fueran punticos y la escala de valores es muy pequeña. Este es 2 a la 4, eso es, o sea, 16 colores. Esta 2 a la 8, son 256. No, estas son 64, 2 a la 4, 64. Y esta, por ejemplo, 3 por 10, entre esta y esta es muy difícil distinguir. O sea, entre la imagen 1 y 2 es muy difícil distinguir. Se alcanzan a ver unas pequeñas diferencias, pero realmente un ojo humano es muy difícil que pueda distinguir. eh, bueno, esta es la estándar, la imagen estándar, la que está a la izquierda. Esta, por ejemplo, solamente tengo 256 valores de colores. Entonces eso hace que, si se dan cuenta, los colores no se vean tan bien. Entonces el hecho de que yo pueda asignarle a cada píxel una escala, un rango de valores, hace que yo pueda guardar mayor información. Entonces en este caso, por ejemplo, aquí yo tengo una imagen de 2 a la 32 por 3. Eso yo podría tener 7 por 10 a la 28 colores, es decir, la cantidad de colores que yo podría grabar en una imagen de esa características es sorprendentemente alta. Pero, ¿qué hace que una imagen que ustedes ven sea mejor que otra? O sea, es decir, ¿qué criterio yo tengo para decir que una imagen sea mejor que otra? Entonces, yo les quería hacer una pregunta y háganlo, por favor, muy seriamente. Hagamos una encuesta así rápidamente. ¿Cuál de estas es la mejor imagen? Pueden escribirlo en el chat. Hagamos un concurso de mejores imágenes. Entonces, numerémosles A, B, C, D, E. O sea, está la A, la B, la C, la D y la E. Ahí están escritas. La E, la C, la A. Creo que la inferior izquierda. O sea, la que tiene colorcitos extraños. La E. A muchos les gustan la E. A la gente le gusta la A. Cristian está preguntando, diciendo que depende del objeto, del objetivo de la imagen, ¿no? La D está bonita. La C. Bueno, entonces, gracias por sus opiniones. Realmente, si ustedes se dan cuenta, aquí ustedes, hay muchos que les gusta la E, otros que les gusta la A, la otra la D, todo depende, digamos, y en eso tiene mucha razón Cristian, depende de lo que uno considere o que está buscando en el objeto. O sea, realmente una imagen es una representación del objeto. Y uno cuando está haciendo un objeto o tomando una imagen de un objeto, uno realmente está buscando cierta información. O sea, realmente una imagen es buena o no buena en función de lo que uno quiere saber del objeto. Entonces, por ejemplo, si la imagen no puede representar lo que realmente yo quiero ver, esa imagen no me significa nada por más bonita que sea. O sea, una cosa es que sea bonita y otra cosa es que sea una buena imagen. Entonces, no siempre una bonita imagen es una buena imagen, ¿sí? Por ejemplo, esta imagen que llamamos la B tiene problemas. O sea, yo podría saber ahí que eso no es una imagen ideal, a pesar de que es una buena imagen, pero no es de pronto lo tan buena que yo esperaría que fuera, ¿sí? Entonces, yo quiero comentarles que una imagen realmente es un objeto matemático que tiene una información.
La información que yo contengo en esa imagen tiene que ver es con el número de píxeles en las coordenadas X, el número de píxeles en la coordenada Y y el número de bytes asignado a cada píxel. Es decir, la cantidad de información que estoy grabando en esa imagen es un número finito en la cual yo le estoy asignando esta cantidad. Es decir, una imagen entre mayor número de píxeles X y entre el número de bytes, de bits que le estoy asignando a cada píxel, me está diciendo que tengo mayor información. El problema no siempre, el problema no es que sea, el problema no es tan simple. Yo tengo una imagen de estas. Esta imagen yo decía que era una imagen de 6 megapíxeles. Esta puede ser una imagen de 20 megapíxeles. Pero no es necesariamente la información que yo estoy grabando en estas imágenes no es útil. O sea, no toda la imagen, la información que yo estoy grabando en mis imágenes es útil. ¿Qué significa eso? Depende entonces de lo que yo considero útil en el objeto o en la imagen que me sirve para interpretar lo que yo quiero saber del objeto. Entonces, por ejemplo, si alguien quisiera si alguien en esta imagen quisiera saber el tamaño de las esferas, pues esta imagen está bastante bien, es decir, tiene allí una variación puede identificar las esferas individuales, puede adicionalmente conocer, digamos, los diámetros y podría hacer una estadística. En ese sentido, una imagen no, depende de lo que uno quiere saber del objeto realmente, y si esa imagen realmente representa esa información, ¿sí? Para esto, de todas maneras, es necesario saber cómo capturar e interpretar la información que es relevante en esa imagen. Es decir, nosotros tenemos que saber efectivamente qué es lo relevante en esa imagen que me representa lo que yo quiero mirar en el objeto. Entonces, en ese sentido, a veces es muy complejo porque puede ser que yo tenga que manipular el objeto, o sea, no necesariamente coger una muestra y llevarla directamente al microscopio es lo mejor. Yo tengo que trabajar sobre la muestra y hasta a veces intensivamente para poder obtener la información que yo quiero de ese objeto al tomarle la imagen. Por ejemplo, si yo quiero saber, en este caso, las esferas, pues simplemente yo podría coger el material en polvo y ponerlo allí y podría ver estas esferas. Pero si yo quiero medirlas individualmente y hacerlo de un proceso automático, este no es el mejor ejemplo porque pues hay unas variaciones de grises que no son tan fáciles, no, el proceso automático podría fallar. Ahorita vamos a ver un poquito más en detalle de eso. Pero no es tan simple. Mucha información es fácil visible, por ejemplo, hay detalles, información cualitativa, o sea, cuando uno tiene una imagen hay una información cualitativa que se puede tomar. Por ejemplo, estas esferas son redondas, ta. Pero hay otra que tocan verla, analizar, volverla cuantitativa, o sea, tratar de volver esos números que, porque como nosotros científicos ingenieros o lo que trabajamos en las áreas técnicas, queremos saber. Es decir, hay información que está allí, pero realmente toca hacerla visible. ¿Sí? Entonces, yo les preguntaría, por ejemplo, cojan ustedes una imagen de estas, cualquiera, la que, digamos, crean que les parezca más interesante y traten de pensar qué información hay en ellas, ¿sí? O sea, qué tipo de información me está brindando la imagen que les estoy mostrando. Y escriban uno de esos criterios allí en el chat, un momentito, a ver. Díganme entonces la imagen A, B, C, D, E, están la misma numeración que tuvimos antes. Entonces, yo en A veo tal cosa. La D es la avionita. A, B, C, D, A, B, C, D, E. La avionita. Ah, avionita es porque el comentario anterior. Entonces, escriban un criterio, al- un- algo de información que ustedes creen que está allí. Escriban la letra de la imagen y algo que ustedes creen, esta es la información que está allí, que yo puedo obtener de allí. A, tamaño de partícula. Ujú. Mezcla de colores, tonos y formas. A, dimensiones. C, profundidad. D y E, longitudes de onda. D y E. Ujú. Jesús Alberto Rodríguez Henao. ¿Qué pasaría si yo les dijera que la D es una imagen de microscopía electrónica de barrido?
Dimensiones, profundidad en A. Ujú. Por ejemplo, si yo les digo que la imagen D es una imagen de microscopía electrónica de barrido, ¿ustedes pueden asumir que eso, ahí hay información de longitud de onda? Pueden usar el microscopio, el micrófono si quisiera. Dimensiones, se asocia con el color. Entonces ahí hay algo interesante y es que cuando yo trabajo microscopía, asociar el gris con un color no es tan directo. O sea, no, realmente yo no podría asociar colores a un, a una imagen de SEM. O sea, piensen que esta imagen que la llamamos ABC, y la C y la D originalmente eran iguales, eran imágenes en grises. Entonces alguien lo que hizo fue pintar la D para algo. En este caso, entonces él está tratando a esa persona que hizo eso, resaltar elementos. Entonces, pero a través de las tonalidades de grises no se podría de pronto hacer una idea de qué color es el que está el que posee. Jesús, es que no sé, se paralizó la llamada del profesor John. Vamos a tener que darle un minuto para que reinicie. Cuando regrese, entonces le volvemos a pasar tu acotación de cómo asociar la tonalidad de un gris con un color. El profesor Sandino, no sé, el micrófono, la cámara de él o algo, o todas las, o todas las cosas, falló, no sé. Vamos a esperar un segundo, un par de minutos, por favor, que lo volvamos a tener en línea. Entonces, el profesor Sandino, antes de que se le cayera la llamada, estaba hablando de que en microscopía electrónica de barrido usamos ondas monocromáticas. Hay cierta desviación de ese monocromatismo, ¿no es cierto? Una pequeña desviación. Pero esencialmente pudiésemos decir que son ondas monocromáticas. Con el voltaje de aceleración de microscopio determinando cuál es la longitud de onda de esas ondas que usamos. Pero tenemos que tener en consideración que en realidad el microscopio no nos permite hacer una imagen óptica directamente, sino que esa imagen óptica que observamos allí en tonalidades de grises, pues es una imagen reconstruida a partir de las señales del detector de electrones secundarios. Déjenme por favor, yo intento preguntar al profesor Sandino si de pronto será un problema Ya mayor estoy o... aquí, ya Ah, ya estoy estás aquí, ya aquí. estoy. Ah, ya te iba a llamar, perdón. No, Oye, no, no, fue... estaba haciendo parte de tu presentación, después me pasas parte de tu salario. Está diciendo a la audiencia de que en el microscopio electrónico de barrido, con un margen de error obviamente, usamos ondas monocromáticas. Entonces, ¿cómo será ese paso de usar ondas monocromáticas y tener imágenes policromáticas? Entonces, para quebrar el hielo y aprovechando la pregunta que tú hacías, pasa es que tu pregunta es un poco capciosa, porque yo en la imagen ABCDE, ABCD, yo veo diferentes colores y diferentes colores son diferentes longitudes de onda. Que en el microscopio sea monocromático es otra cosa, ¿no es cierto? Porque nosotros en Sí, sí, realidad claro. no vemos ninguna imagen del microscopio, nos quemaría la retina. Vemos una imagen reconstruida a partir allí de las señales eléctricas, ¿sí? Bien, pues tiene la palabra, profesor. Había alguien que te preguntaba, Jesús Alberto, él te comentaba algo. No sé, Jesús, si quieres volverle a hacer el comentario al profesor Sandino. Sí, pues yo pienso que se le puede asignar un color a una imagen dependiendo pues, de la tonalidad de gris, pero no Sí, estoy tan seguro. ahora, pero eso es arbitrario, o sea, en el sentido de que yo no es que la imagen, el objeto original haya tenido ese color, sino que yo realmente lo que estoy haciendo es para poder pintarlo de una forma que la persona, por ejemplo, lo que yo decía, resaltar objetos.
si usted no lo saben, pero la imagen, la C y la D son el mismo objeto, o sea, ese es cannabis, o sea, es la flor del cannabis. Entonces, aquí en este caso, esto es una imagen tomada de internet. Si se dan cuenta, las esferitas que están colocadas ahí son las mismas esferitas que están colocadas en el otro, pero están colocadas, pintadas, o los dos objetos están primero a escalas diferentes y están resaltando ciertos detalles que para la persona que trabaja esto, que en este caso es alguien de biología, quiere resaltar que hay un objeto y entonces, y que tiene ciertas, digamos, un color azul, entonces cuando está escribiendo el artículo en azul podemos ver tal cosa. Y él utiliza eso que tú estabas diciendo, en el sentido de que efectivamente no puedo tener una parte del objeto pintada, digamos, con una escala gris, me ayuda a pintarlo, pero no significa que originalmente el objeto haya tenido esos colores. No sé si respondí adecuadamente la respuesta, la pregunta. Sí, sí, porque digamos que lo que yo, digamos, siempre me imaginé fue que, por ejemplo, si yo dibujo el espectro de grises, por ejemplo, que yo tenga, desde el negro hasta el blanco, y a eso, pues, por ejemplo, también le coloco encima un espectro también, pero ya de todos los colores, por ejemplo, visibles, ahí yo podría, pues, asignarle un color. Sí, Pero ya pero veo que esto es plenamente como artístico, pues, y artístico y arbitrario. arbitrario, no tiene nada que ver con las características originales del objeto. Entonces, en ese sentido, por eso yo digo que realmente cuando yo estoy tratando de cuando yo tengo una imagen y yo quiero, digamos, descubrir, identificar o hacer comprender a alguien que vea la imagen lo que yo quiero que vea, se utilizan técnicas para poder, por ejemplo, en ese caso, resaltar información, ¿sí? De alguna forma. Por eso yo les decía también que es importante saber efectivamente qué información es la que yo quiero obtener del objeto y si esa información está representada en la imagen que yo quiero hacer. Por ejemplo, si yo quisiera saber, digamos, si las esferas de la izquierda superior son realmente esferas, ¿será que esa imagen me sirve? O por ejemplo, si los que están en esta de alta resolución es una microscopía electrónica, yo sí quisiera saber el parámetro de red, ¿podría obtenerlo de allí? Entonces, no sé, por ejemplo, o sea, es una red cristalina, ¿será que yo puedo conocer los parámetros de red? Entonces, no sé, o sea, por ejemplo, en este caso, si a mí me pasara alguien esta imagen de la central, de la superior central, yo no sabría qué hacer con ella porque no tengo una escala de que me diga, esto es un nanómetro, 2 nanómetros, etcétera. ¿Sí? Entonces, también es cierto que debemos comprender cómo se produce el tipo de información que hay allí. O sea, cómo yo capturo la información, cómo el microscopio llega y reproduce eso. ¿Sí? Esta imagen ya la he mostrado en el grupo varias veces, pero muchas de ustedes no han participado ahí. Una imagen en general se forma de la siguiente manera. Yo tengo un objeto, un lente, un plano imagen donde se forma la imagen del objeto y una iluminación, una fuente de iluminación. Entonces, la fuente de iluminación ilumina el objeto recibe la iluminación, esa iluminación interactúa con el objeto, es reemitida por el objeto. El sistema óptico lo que hace es ajustar o tomar ese objeto y ponerlo en un plano imagen, a producir una imagen de eso. ¿Sí? Entonces, esto no es mío, ahí está la referencia de Richard Alan Peters. Pero entonces cuando yo tengo una imagen, realmente yo siempre lo que trato de documentarla es en un sistema digital. Pues estamos hablando de imágenes digitales. Entonces, ¿qué significa eso? Que pues nuestra cámara tiene píxeles. Entonces yo estoy pixelando la imagen, o sea, estoy cogiendo la imagen continua, o el objeto continuo y lo estoy colocando en una imagen discreta. Además, cada sensor le estoy asignando una escala de grises o de valores. Entonces, en este caso, lo que yo estoy haciendo es que estoy muestreando el objeto y estoy asignándole a cada región del píxel un valor promedio del color que él ve. O sea, no significa que sea el valor real del objeto, ¿sí? Entonces, ahí lo estamos discretizando. Entonces, al final lo que estamos haciendo es muestreando el objeto, pixelándolo, y además haciendo unos valores discretos de valores que estoy tomando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo puedo tener una entrada continua, pero yo lo que lo estoy convirtiendo es una salida discreta. Y en eso, el número de píxeles que yo le asigno a cada color hace que el número de pasos que yo estoy colocando para representar el color del objeto, pues sea mejor. Pero si yo tengo muy pocos escalones
o sea, muy pocos valores de píxeles, de bits para asignar esos o muestrear esos colores, pues al final yo voy a tener una imagen muy pixelada, lo que llamamos pixelado. Entonces, ¿qué significa eso? Yo tengo una muestra, una imagen real, la cual estoy muestreando, cuantizando, y al final yo lo tengo es una muestra, una imagen que está cuantizada y muestreada. Adicionalmente, pues hay que diferenciar que las imágenes de color tienen componentes, o sea, rojo, verde y azul, y que pues generalmente la forma de representar es que yo tengo sensores para cada uno de ellos y los mezclo y al final tengo la imagen real. Pero, por ejemplo, en un microscopio electrónico, nosotros no tenemos imágenes de colores, tenemos imágenes de grises porque nosotros estamos cuantizando el número de electrones que está llegando a cada píxel. En general, nosotros usamos software, muchos tipos de software, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, yo utilizo, este aquí es bastante bueno, Fiji, estos son gratis, está el Digital Micrograph, o por ejemplo, otro Photoshop que es pago. Entonces yo puedo tener información de la imagen, por ejemplo, como listograma, saber, por ejemplo, cuántos valores de cada color tenemos aquí, por ejemplo, en este caso. Entonces aquí lo que tengo es una variación del número de cada uno de los valores de color que tengo, o sea, entre 0 y 255, y aquí el número. Entonces, básicamente, entre 0 y 255, ¿cuántos píxeles tengo de tal valor? Entonces, aquí, por ejemplo, estoy mostrando los diferentes componentes de esta imagen. Entonces, ¿qué información hay en las imágenes? Hay otro caso, otro asunto bastante interesante, y es que cuando yo tomo una imagen, la forma como yo capturo la imagen afecta, es decir, yo realmente cuando estoy tomando una imagen de microscopía electrónica de barrido, de transmisión, yo lo estoy haciendo es un conteo de número de electrones que están interactuando con cada píxel del detector. Dependiendo del número de electrones que estoy midiendo, pues yo tengo algo que llamamos ruido. Es decir, la imagen puede tener, por ejemplo, yo les preguntaría, ¿por qué, por ejemplo, cuando yo hago a lo largo de la línea A, esta línea punteadita que está aquí, yo hago, digamos, miro los valores, yo no veo que la imagen sea un tono gris homogéneo, sino que tiene brincos. Eso se debe al ruido. Entonces las imágenes tienen ruido y eso es otro que tienen que tener ustedes en cuenta. Una imagen se pierde información es por el hecho de que yo tenga mayor ruido. ¿Qué significa eso? Que la información que yo tenía guardada en la imagen está modificada por un número que está entre 0 y 1 que me indica el ruido. El ruido generalmente no es un valor que va entre 0 y 1, pero entre más ruido yo lo que estoy haciendo es que estoy perdiendo información, estoy dejando de grabar información valiosa, estoy agregando ruido o información espuria que me está haciendo que la información que yo quiero grabar no está tan bonita. Algo interesante es que en general ese ruido depende también del número de electrones que estoy grabando. Entonces, entre mayor número de electrones yo estoy grabando, pues el ruido disminuye. O sea, este valor tiende a 1. Eso quiere decir que la información es mucho más valiosa que si yo tuviera una imagen con mucho más ruido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en los microscopios suele ocurrir es que mucho del ruido que aparece es del tipo Poisson, o sea, es un ruido de shot, golpe. Entonces, por ejemplo, allí tenemos una imagen que tiene, ahí está en la simulación, esto es de Wikipedia, esto es una imagen donde han simulado una captura de, por ejemplo, si yo tengo una imagen con mucho ruido o una imagen con poco ruido. ¿Cuál tendrá más información? Pues obviamente la imagen que tiene poco ruido. ¿Sí? Entonces, en general, también depende de cómo yo adquiero esa imagen. Entonces, por ejemplo, el hecho de que si yo, como les dije anteriormente, yo quisiera medir los diámetros de las esferas, si la imagen tiene mucho ruido, pues se me dificulta la cosa. Yo no puedo ya identificar aquí adecuadamente las esferitas. Entonces, eso hace que la imagen no sea tan fácil de identificar. ¿Sí? Entonces, existen procesos matemáticos para poder entonces resaltar cosas que yo quiero o hacer que sean cosas más visibles, etcétera. Entonces, ahí existen ciertas operaciones. Por ejemplo, yo puedo cambiar el brillo de la imagen. Entonces, aquí, por ejemplo, esta imagen yo lo que le hice fue cambiar el brillo. Si ustedes se dan cuenta, a veces resalto algunas cosas, otras se ocultan por el hecho de cambiar el brillo. No voy a ir en detalle esto. Si yo tuviera la imagen de grises, por ejemplo, hay veces que si yo le quito brillo a la imagen, pues dejo de ver cosas, pero hay otras que se resaltan y al revés, si yo le aumento el brillo, ¿sí? El contraste también yo lo puedo hacer, ¿sí? Entonces,
yo puedo cuantificar eso, o sea, es decir, por ejemplo, aquí tengo una imagen donde yo estoy magnificando entre un contraste que tiene, una imagen que tiene contraste cero, que es el gris completo, y un contraste que es máximo, que es la que está aquí a la derecha abajo. Entonces, una imagen que tiene contraste máximo es una blanco y negro, y una imagen que no tiene contraste, pues es un gris completo, ¿sí? Entonces ahí pues estoy jugando con los contrastes. Y hay otras funciones que son gamma, por ejemplo, son funciones que lo que hacen es cambiar el contraste de una forma no lineal, que me permite jugar un poco con la imagen, de tal manera que, por ejemplo, yo si quisiera resaltar esta parte oscura con respecto al tono exterior, pero que no se pierda tanto, esto me hace que esto se vea mucho mejor, ¿sí? Entonces esas funciones gamma, por ejemplo, nos ayuda a jugar con la imagen de una forma que sea más fácilmente visibles. ¿Qué ocurre con esto? Pues si yo juego con esos valores de contraste y brillo, yo puedo lo que llamamos hacer binarizar la imagen. Entonces, al binarizar la imagen, yo puedo hacer que, por ejemplo, si yo quiero contar cosas, hacer visible, por ejemplo, en este caso, la forma de los granos y cuántos granos y cuál forma tienen, pues yo lo que hago es binarizar la imagen y yo puedo decir, por ejemplo, cuál es el área de las regiones blancas y hacer un conteo. Pero para poder hacer eso, yo tengo que tener un buen contraste original entre en la imagen, ¿sí? O yo puedo invertir la imagen para ver cosas extrañas. En ese sentido, hay operaciones sobre las imágenes. Entonces, algunas de las operaciones, por ejemplo, es jugar con el brillo constante, transformaciones de intensidad, cuantización de la imagen, selecciones de valores umbral, corrección de gama, transformaciones de color, etc. Pero, ¿qué ocurre con la información cuando yo estoy haciendo eso? Yo estoy modificando esa información que yo tengo y sí, cuando yo estoy variando el brillo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy variando, aquí el brillo en el lado derecho, lo que estoy haciendo es coger esta línea, que era la línea de contraste normal, y lo que estoy haciendo es moviéndola. Estoy haciendo que, por ejemplo, ciertas zonas de nuestra imagen tengan valores cero y otras un poquito menor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que la imagen en general se opaca, pero yo estoy haciendo ciertos valores de la imagen que, perdón, ciertas cosas de la imagen. Entonces, ¿qué significa eso? Pues las convierto en cero. ¿Qué significa eso? Que estoy perdiendo información. O sea, estoy haciendo que la imagen pierda información. Lo mismo con gamma, la gamma no tanto, porque realmente no convierte en ceros, a menos que yo haga un gamma extremo, ¿sí? Pero en general yo perdí información. Aquí yo lo que hice fue coger esa imagen de grises, hacer un cambio de histograma, y si se dan cuenta, si yo guardara esta imagen con este contraste, yo perdí información en el momento en que hice eso, ¿sí? ¿Qué otras cosas yo puedo hacer? Puedo convertir valor absoluto, máximo, mínimo, operaciones entre imágenes, restarlas, sumarlas, multiplicarlas, dividirlas, etc. Aquí yo, por ejemplo, tengo una imagen de retrodispersados y secundarios. Entonces yo lo que hago es básicamente tomar la imagen, ¿sí? Y hacer operaciones con ellas. Es decir, yo puedo hacer, por ejemplo, la suma de las imágenes. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que la imagen de la derecha está un poco difusa, y es porque cuando uno suma las imágenes y la imagen no están completamente alineadas, al sumarlas quedan como si los detalles no corresponden y se ve borrosa. Entonces la de la derecha sí está bien alineada, la izquierda no. O por ejemplo, en este caso yo lo que estoy haciendo es restándolas, o por ejemplo multiplicándolas. Algo de multiplicación de retrodispersados y secundarios es que me resalta detalles que usualmente no podrían verse. Aquí, por ejemplo, lo que yo estoy comparando es la multiplicación con respecto a la resta o la multiplicación con respecto a la imagen original. Si se dan cuenta, aquí hay mucha más información que la que teníamos originalmente. ¿Por qué? Porque yo puedo ver detalles que antes no veía. O sea, por ejemplo, estos puntos brillantes que no se ven solo en la imagen de secundarios, se ven aquí en la retrodispersados. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, a veces tomar imágenes redundantes es importante. O sea, tomar secundarios, retrodispersados y empezar a jugar con ellas para ver qué tipo de información puedo obtener. Algo que sale de ahí es que, por ejemplo, la imagen de retrodispersados tiene información de composición, mientras que la de secundarios no tanto. Entonces, si yo las mezclo, puedo tener, aunque a Carlos no le gusta este término, es más visible la morfología por el hecho de cómo se ilumina la muestra en secundarios. Entonces yo puedo tener algo mezclando morfología mucho más visible, o inclusive mejor resolución por secundarios, con lo de la composición, con los retrodispersados. Además, yo puedo hacer otro tipo de operaciones matemáticas. Por ejemplo, puedo sacar las transformadas de Fourier para medir cosas, en este caso parámetros de red.
¿sí? O por ejemplo, yo puedo filtrar imágenes utilizando este tipo de procesos matemáticos. Dios mío, se me hizo tarde. Y eso es, por ejemplo, si yo aplico esto, que son filtros que llaman pisos pasabanda, yo podría hacer que la imagen tenga, yo resaltar ciertos detalles de la imagen. Entonces aquí estoy tomando los objetos de baja resolución o objetos de alta resolución, como si yo colocara un filtro pasabanda que me permite ver solamente, por ejemplo, los contornos. Que es este tipo de filtros me ayuda a detallar cosas, pero ese tipo de operaciones también lo utilizan para poder comprimir las imágenes. Entonces, por ejemplo, la mayoría de transformaciones, por ejemplo, de sistemas de compresión de imágenes, o sea, por ejemplo, el TIFF, GIF o todas esas cosas, ellos lo que utilizan es la transformada discreta de coseno. De la transformada discreta coseno lo que hace es permitir comprimir sin perder tanta información. Y pues hay varios tipos de eso. Yo puedo entonces escalar, rotar, girar, hacer ventanas, filtros, resaltar cosas, o sea, y este es un filtro que me parece que es importante y que yo no he hablado tanto de ellos, que llaman los filtros locales, o esos filtros, ¿qué es lo que significa? Que yo cojo un píxel, en este caso voy a tomar un píxel, yo lo que hago es que el valor del píxel está modificado por el valor de los vecinos, por ejemplo, yo coloco todos los vecinos en uno, multiplico esos valores y sumo todo eso y le pongo el valor al del centro. Para preservar la cantidad, entonces lo que hago es dividir por, en este caso, 9, y entonces a ese nuevo le asigno el valor del centro. Entonces, y hago todo eso por punto a punto. Cuando hago eso, yo puedo jugar y hacer operaciones matemáticas más complejas, por ejemplo, la convolución entre imágenes. Y aquí hay unos ejemplos de este tipo de transformaciones. O sea, yo tengo la imagen original, esto es un polen, los polen se ven muy bonitos en microscopía, pero por ejemplo, si yo quisiera resaltar básicamente los bordes, yo lo que hago es aplicar un tipo de filtrado de eso, de coger esa matriz y asignarle ciertos valores, y puedo construir un filtro que se llama el filtro Sobel. Entonces el filtro sobre lo que hace es resaltarme los bordes. O por ejemplo, yo puedo coger un filtro que me resalte básicamente, convertir la imagen un poco más, resaltar los bordes un poco más, pero sin perder el centro, y eso se llama volver sharp, o sea, volver más, digamos, resaltarlos como si mejorara el foco. En este caso, por ejemplo, esta es una que es difusa, que se llama blur. Entonces, esa lo que hace es volver la imagen un poco más difusa. O, por ejemplo, el filtro de Laplace, que lo que hace es hacer la transformada de Laplace, es decir, la segunda derivada de la imagen. Pensando en eso, por ejemplo, aquí yo tengo un filtro, no sé si lo alcanzan a ver el nombre, yo muevo esta cosa, que es el gradiente. Este ya es mi última diapositiva. ¿Qué significa eso? Yo puedo sacar el gradiente a la imagen. ¿Qué significa? Es la derivada direccional en función de los grises, como lo que veíamos, lo que me decían ahí, donde los colores que yo le asigno a la imagen están relacionados con el gradiente a lo largo de esta línea. Es decir, que el gradiente, por ejemplo, de esta imagen, aquí los colores azules quiere decir que la escala de grises va en esta dirección aumentando, ¿sí? Es decir, se están moviendo los grises hacia abajo, o si la imagen se ve un poquito roja, va en la otra dirección, o sea, va hacia arriba, arriba izquierda, o azul hacia abajo. Entonces esto me permite, por ejemplo, si yo tengo fenómenos físicos que tienen que ver relacionados con lo de como la imagen, los gradientes de la imagen llevan información, entonces yo puedo sacar resaltar ese tipo de efectos. Y, ¿qué más podría decir? Por ejemplo, aquí, entonces yo tengo el filtro espacial, ahí vemos más fácilmente los grises. Entonces, por ejemplo, lo que va de oscuro a blanco, entonces el gradiente va hacia arriba. Entonces, eso quiere decir que va hacia la región roja. Pero si, por ejemplo, quisiéramos en la azul clarita, ahí se ve la otra. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, cómo va cambiando los grises en la imagen. Entonces yo puedo tener varios tipos de operaciones que permiten resaltar el tipo de información, operaciones puntuales, locales, globales, etc. O sea, hay muchísimos procesos matemáticos que me permiten resaltar esa información que yo quiero. Y ya, no sé, pues eso es lo que quería contarles. O sea, eso es un barrido muy rápido, pero hay muchos más detalles. Bueno, gracias por su atención.